Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus casas. Me da mucho gusto volver a estar aquí compartiendo un poco de la palabra del Señor, que aprendamos mutuamente y pues poder compartir un poco. Bueno, antes de empezar vamos a orar, ¿listo? Entonces cierren sus ojos con la cabecita inclinada, con mucho respeto a Dios, ¿vale? Padre Santo, gracias por este día, Señor, por las cosas que tú diariamente nos enseñas, por tu infinito amor y misericordia, Padre. Gracias porque tú eres maravilloso y nos cuidas, Señor, nos proteges de todo mal, de todo peligro, Padre. Te pido, Señor, que el día de hoy nos dé sabiduría y entendimiento, Padre Santo, para aprender, para poner en práctica y poder llevar a otros lugares las enseñanzas que tú nos traes. Te pido que nos guardes, Señor, y sea lo más claro posible para que todos entendamos de la mejor manera, Padre. Bendícenos y guárdanos en el resto del día, que sea tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, resulta que la clase pasada, la profe Pau y Gaby hablaron de Timoteo, ¿verdad? Entonces hoy también vamos a hablar de Timoteo. Cuando las profes enseñaron, ustedes, bueno, les contaron un poco de la historia de Timoteo. Hablaron de que Timoteo tuvo unos ejemplos muy buenos, ¿verdad? Uno de ellos fue su abuela Loida, su mamá Eunice y los apóstoles Pablo, Bernabé y Silas. Vamos a hablar un poquito de cuando ya Timoteo fue pastor, ¿listo? Entonces, la enseñanza del día de hoy la encontramos en 1 de Timoteo 4 al 6, capítulo 4 al 6. Entonces, vamos a hablar de las características que necesitaba él. Pero eso no fue que lo decidió así nomás, sino Pablo, como sabía que él iba a tomar un liderazgo, bueno, una responsabilidad tan importante, le dio una serie de consejos. Le dijo que un líder debe amar mucho al Señor, debe amarlo mucho, debe tener una vida de ejemplo, que lo aprendimos la clase pasada, ¿verdad? Debe ser ejemplo en su hogar, en su entorno, en todo lado debe ser una misma persona, pero dar un ejemplo de una vida con Cristo. Debe también un líder, un pastor, ayudar con los consejos a las personas de la iglesia. Pero no cualquier consejo, deben ser consejos sabios, deben ser consejos basados en la palabra de Dios, no humanamente, sino que sean bíblicos. Entonces, a medida que Pablo le iba explicando un poco de todas las características las cosas que iban a presentarse en su liderazgo, también le dijo que habría momentos en que escucharían o saldrían a decir personas enseñanzas falsas. Algunas de esas enseñanzas son de que no deben casarse, de que no deben comer ciertas comidas y bueno, demás. Pero vamos a enfocarnos en esas dos. El matrimonio es algo maravilloso. Entonces es falso todo eso que probablemente hayan escuchado. No sé si ustedes, pero hay gente que sí lo dice. Es falso que decir que casarse es pecado para mantenerse puro, sino el matrimonio es algo sagrado, el matrimonio es algo maravilloso, es un regalo que Dios nos da y debemos multiplicar la tierra. Bueno, es una orden del Señor. Dios mismo hizo el matrimonio. Otra de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo es que habría iglesias, habría personas que dirían que no se pueden comer ciertos alimentos. No sé si han escuchado, pero sí hay iglesias que dicen que no comer carne de cerdo o no comer, no sé, ciertas cosas. Pero todo eso es falso porque Dios creó la comida, Dios creó toda la comida. Es malo
si nosotros llegamos a comer en exceso ciertas cosas que lleguen a afectar nuestro organismo, que por ejemplo el exceso de chatarra, el exceso de grasas, el exceso de, no sé, gaseosas, etcétera. También debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y que sí, a veces es difícil porque nos gusta comer dulce o nos gusta comer las papas o bueno, etcétera. Pero debemos cuidar nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que sea malo comer carne o comer ciertos alimentos, porque todo nos lo dio Dios para a nosotros, o sea, no es pecado. Esas personas que dicen que es pecado se basan en la ley de Moisés, no sé si recuerdan, eso es en el Antiguo Testamento, y ahí menciona que sí es pecado comer ciertas cosas, pero eso es en el Antiguo Testamento, ya actualmente no aplica esa ley de Moisés. Entonces hay que hacer oídos sordos a esos comentarios, ¿listo? También Pablo le habló a Timoteo de que debía ejercitarse. Entonces le ponía ejemplos, le hablaba de diversos deportes. Entonces, por ejemplo, el atletismo, el boxeo, el fútbol, etc. Le mencionaba muchos deportes, pero para darle un enfoque. Hay personas que se centran más en ejercitar su cuerpo, en el que más músculos tenga, no sé, o el que más fuerza tenga, y se les olvida ejercitar su vida espiritual. Entonces un líder, sobre todo un líder, una persona, debe ejercitarse espiritualmente, y no solo un líder, todos debemos ejercitarnos espiritualmente, porque si por ejemplo nos enfocamos más en ejercitar nuestro cuerpo, ¿ustedes creen que es mejor? Ejercitar nuestro cuerpo, nuestro físico, para esta vida que es temporal, o ejercitar nuestra vida espiritual, ejercitarnos espiritualmente para la vida eterna? ¿Qué pesa más para ustedes? Es mucho mejor ejercitar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo podemos hacer eso? Orando, leyendo la palabra de Dios, perdonando, siendo obedientes, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Porque hay cosas que, por ejemplo, son correctas humanamente, pero está desenfocado. Debemos basarnos en Primera de Timoteo 4, del 7 al 8 dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí ven? Ahí hace referencia a la vida eterna. Entonces, ¿ustedes saben qué es una persona piadosa? Una persona piadosa es la que tiene en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida, en todos los aspectos, en todas las decisiones que toma. La piedad es ese respeto, ese amor hacia Dios, es tenerlo presente en todas las cosas que vayamos a hacer, y eso se ve reflejado después en la vida diaria. Entonces debemos ser unas personas piadosas, pacientes, bondadosas. Yo sé que ustedes recuerdan que hace un tiempo se habló de Gálatas y que mencionaba ciertas características que necesitábamos, que más adelante les voy a recordar un poquito, pero debemos tener en cuenta esto. Debemos fortalecernos en el amor y eliminar el pecado, la mentira, el odio, las peleas, las enemistades, para fortalecer también nuestra vida espiritual. Eso es como regar una plantita. No sé si ustedes han visto en sus casas o en la casa de la abuelita, o no sé, si hay una planta y se deja de regar, se le deja de poner agüita, pues empieza a marchitarse, empieza a perder sus colores, empieza a morir. Hay veces que nos alcanzamos a dar cuenta a tiempo y esa plantica vuelve a tomar fuerza. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Si vemos que nos estamos debilitando,
retomar lo verdaderamente importante, leer nuevamente, diariamente, porque así es que vamos a estar fortalecidos en la palabra, fortalecidos espiritualmente. Les muestro un ejemplo. Resulta que esta semana, bueno, hace un tiempito, la semana pasada, se me olvidó regar una plantita y las hojitas empezaron a perder su color. O sea, son unas hojitas que son llenitas de agua y se nota. Y empezaron a como a chuparse, como a debilitarse y se veían, miren, mejor mírenlas. Si se dan cuenta, ahí estas de acá abajo se ven diferentes, se ven con poco color, deshidratadas. Y eso pasa con nuestra vida espiritual. Ahora les pongo este ejemplo. Esta plantica un poco más viva, fortalecida, grandecita, con un color hermoso. Si ven que la importancia del cuidado, de crecer en lo que verdaderamente importa. Si yo descuidara esas dos planticas, por ejemplo, ambas se marchitarían. Si yo me descuido a mí espiritualmente, pues empieza a notarse todo en mi vida. Empiezo a pelear más con mis papás, me empieza a salir todo mal, respondo feo, cojo más rabia a ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien me hace daño, es difícil perdonar. Entonces debemos eliminar todo eso de nuestra vida para que tengamos tranquilidad primero y que tengamos una vida de ejemplo, de servicio a los demás, para Cristo también, porque es importante. La lectura, el versículo de hoy dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, sí, les decía anteriormente que sí recordaban de Gálatas, porque mencionaba esas características. No sé si recuerdan que hicieron un arbolito. Esas cosas debemos fortalecerlas. Cuando nos estamos debilitando espiritualmente, como les dije anteriormente, eso se refleja en todo. Y generalmente las personas que no conocen de Cristo, que lamentablemente no conocen de Cristo, muestran ese sufrimiento, ese dolor, no están satisfechos con nada, y eso pues tiene una razón, y es que les falta llenar su vida de Cristo. Nosotros a veces el mundo le da más importancia a cosas vanas, cosas que no tienen sentido, como la riqueza. Por ejemplo, catalogamos a que es mejor una persona que tiene más plata a una que no tiene. No es mejor el que tiene más cosas, no es mejor, aunque no está mal tener más cosas que el otro. Lo que está mal es no ser agradecidos, no darnos cuenta que es Dios el que provee esas cosas, que no darle las gracias a Dios por proveer a los papitos, por ejemplo, para que les compren zapatos, juguetes, ropa, la comida. Eso está mal porque nos desenfocamos, perdemos nuestro centro. Entonces, básicamente, les quería hablar un poco de eso, la importancia de cómo ser una buena persona, cómo ser un buen servidor, cómo ser un buen líder. El versículo de memoria es 1 de Timoteo 6:11, que se los leí anteriormente. Ahí habla de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, la justicia es una vida buena y obediente al Señor.
La piedad es tener en cuenta a Dios en todo momento. Recordar que Él siempre está presente y que vivimos es para agradarle a Dios. La fe es estar convencido de que Dios dice la verdad y por eso necesitamos vivir de acuerdo a su palabra. La paciencia es soportar los problemas sin quejas y seguir haciendo lo bueno, aun cuando sería fácil darse por vencido. La mansedumbre es entregar los derechos personales a Dios y perdonar las ofensas. Entonces debemos poner eso en práctica si queremos servir a Dios de la mejor manera. Debemos tener en cuenta que en el mundo escucharemos miles de cosas, miles de versiones, miles de enseñanzas, pero si por ejemplo escuchamos algo y no estamos convencidos, leamos la Biblia, ¿no? Y no solamente en esas situaciones, diariamente necesitamos leer la Biblia para que cuando nos digan, por ejemplo, algo, una enseñanza falsa, nosotros digamos, hey, no, me estás diciendo algo que es falso. Bíblicamente Dios nos dice esto. Entonces, niños, ustedes desde ya deben fortalecerse espiritualmente, debemos todos concentrarnos en lo verdaderamente importante. Entonces aquí aprendemos, son cosas que le enseñó Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces aprendimos que el matrimonio es un regalo de Dios. No está mal comer pues los alimentos que Dios provee. Está mal en exceso o comer cosas que sabemos que nos van a hacer daño. Pero no está mal alimentarnos, comer de las cosas que Dios creó y que Dios proveyó para nosotros. Debemos perdonar, debemos fortalecernos, ejercitar nuestra vida espiritual y no nuestro cuerpo físico. Aunque no está mal, podemos hacer ambas, pero más la espiritual, que es la que realmente nos va a servir en la vida eterna. Debemos fortalecernos en el amor, porque si lo hacemos va a ser mucho más fácil mostrar amor incluso a nuestros enemigos, no solo a los que queremos. También debemos ser agradecidos con lo que Dios nos regala, con lo que Dios nos provee, con lo que Dios nos enseña también. ¿Listo? Entonces, y huir de el mundo nos va a presentar una cantidad de cosas, pero nosotros debemos tener claro qué está bien y qué está mal. Ustedes ya, niños, ya deben tener un poquito más de claridad de que si saben que, por ejemplo, entrar a una tienda y coger un dulce y no pagarlo, eso está mal, eso es pecado. Entonces debemos ser conscientes de qué está bien y qué está mal y eliminar todo el pecado, la mentira. Debemos perdonar, como les dije, debemos eliminar las enemistades, debemos dejar de pelear, que eso no nos edifica, no nos beneficia a nadie. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu infinito amor, gracias por esta enseñanza, Señor, porque realmente es difícil poner en práctica muchas de las cosas que bíblicamente hay, pero no es imposible, Señor, si nos fortalecemos en ti. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra vida espiritual, a fortalecer nuestro conocimiento bíblico, Padre Santo, para ponerlo en práctica, para que cada vez sea más fácil eliminar el pecado en nuestra vida, eliminar la mentira, eliminar toda la cosa que nos aleja de ti, todas las cosas, Padre Santo, que nos apartan de lo verdaderamente importante. Gracias, Señor, porque tú más que nadie nos muestra qué es el verdadero amor, la importancia de este y Señor, gracias porque sabemos que contamos contigo, Padre Santo. Gracias porque
porque Padre, tú siempre estás ahí, Señor, escuchándonos, poniendo a las personas indicadas para dar un consejo, un mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo de leer la Biblia diariamente, Señor. Que no sea difícil, sino antes sea de deseo para nuestras vidas, que si nos levantamos querramos abrir la Biblia y aprender cada día más de ti, Señor. Te pido también por cada niño, por cada familia, Señor. Fortalécelos, cuídalos, Padre Santo, a las personas que están mal, que están enfermas, Señor. Dale sanidad, Padre Santo. Te pido que nos bendigas a toda la iglesia, Señor. Que nos llenes de amor, Señor, Padre Santo. Que nos regocijemos con las cosas que traes a nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por nuestros líderes, Señor, nuestros pastores. Te pedimos que los cuides también a ellos, Padre Santo, porque son de gran importancia para nuestra iglesia. Que nada del mundo llegue a afectarlos, sino que crezca la iglesia fuerte en ti, Padre Santo. No en nada del mundo, sino solamente en ti. Porque todo lo que sucede es tu voluntad, Padre Santo. Bendícenos y guárdanos en el resto del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, espero les haya gustado un poco la historia. Sé que es un poquito confuso porque no es algo específico que hayamos escuchado anteriormente, pero sí nos va a servir para nuestra vida. Vamos a hacer la actividad manual, ¿listo? Entonces, vamos a necesitar una hojita, un palito, puede ser de paleta o así un pincho. Y si tienen plastilina, perfecto, o algo que tengan para como una base, para dejar como una base, ya les explico por qué. Entonces, en esa hojita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujo. Bueno, también van a necesitar lápiz, colores, marcadores, borrador, etcétera, y cinta. Entonces, en esa hojita van a hacer un dibujo de unas manitos así. Y en la mitad vamos a hacer un corazón. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. ¿Listo? Unas manitos así. ¿Qué vamos a poner en el corazón? El versículo de memoria. Es importante aprendernos. ¿Listo? Y lo vamos a dejar en nuestro escritorio o en algún lugar que lo veamos para que recordemos que debemos huir de las cosas que no nos benefician en nada y debemos ser más bondadosos, pacientes, amorosos. Entonces, coloquémoslo en un lugar donde lo estemos recordando constantemente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya después de haber dibujado las manitos, el corazoncito y lo colorean, si quieren, colocan el versículo 1 de Timoteo 6:11 en la mitad del corazoncito, recortamos así, le pegamos el pincho por detrás o el palito de paleta, y entonces si tienen el corcho, perfecto, porque nos va a quedar algo así, miren. Ahí. Así, y lo vamos a poder colocar por ejemplo, en una mesita, en nuestro escritorio, en nuestra mesita de noche. Bueno, si es con plastilina, yo creo que se sostiene un poquito más. Es que ahorita, como no estoy aquí en algo estable, pues es un poquito más difícil. O también, yo tengo esta botellita, que es donde yo lo voy a dejar. Miren, la dejo ahí y la pongo en mi escritorio y lo mantengo, lo recuerdo constantemente. Entonces, espero les guste la actividad
quiero ver sus manualidades, realmente me gusta mucho verlas porque me hace falta estar ahí ayudándoles a hacerlas y riéndonos un poco, divirtiéndonos un poco, que a mí me encantaba eso, hablar con ustedes porque son muy pilos. Bueno, niños, esa es la actividad. Espero les guste. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Juiciosos, no se les olvide que debemos leer la Biblia todos los días, debemos orar todos los días, y que no solo nos va a servir para la vida lo que aprendemos los domingos en las enseñanzas bíblicas o con el pastor. Eso nos sirve claramente, pero no es suficiente. No es suficiente y necesitamos, como les dije y les he repetido una y otra vez, fortalecernos en nuestra vida espiritual. ¿Listo? Dios les bendiga un montón, les mando un abrazo, se cuidan.